Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Hermanos y hermanas que nos acompañan en esta mañana, regalo maravilloso de Dios amor, del Dios de la vida, para ti, para mí, para nuestros seres amados, para aquellos que hacen parte de nuestra vida. Qué alegría poder abrir los ojos a este nuevo despertar, a este nuevo amanecer y contemplar el amor de Dios que se nos manifiesta en una cantidad infinita de pequeños, grandes milagros cada día, que solamente a los ojos de nuestra fe podemos contemplar. Vamos sin más tardanzas a dar inicio a nuestro encuentro en torno a la palabra de Dios. Sabemos la promesa de Cristo cuando nos decía: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está el Señor en medio de nosotros, no solamente porque de forma espiritual se hace presente, sino también porque su palabra es palabra que lo hace presente a Él mismo, porque Él es la palabra eterna de Dios, la palabra que se hizo carne y puso su morada entre nosotros, como nos lo recuerda Juan 1:14. A ese Dios misericordioso que nos ha enviado a su santa palabra y que nos ha dado también la gracia del Espíritu Santo, a ese Dios trinitario, lo invocamos y lo adoramos hoy diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este primer domingo de la Cuaresma vamos a tomar el salmo que meditábamos el miércoles de ceniza, el miércoles anterior, para ponernos en ambiente de súplica, porque somos pecadores y necesitamos de la misericordia de Dios. Con el rey David, que compuso este Salmo 51, elevemos nuestro espíritu con humildad al Señor. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio. Lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría, que se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis yerros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios, si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Sé benévolo y favorece a Sión, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a meditar en este primer domingo de la Cuaresma el Evangelio que nos ofrece San Mateo en el capítulo 4 del libro que él escribió, versículos del 1 al 11. Mateo 4, 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al fin tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo primero de la Cuaresma comienza con la reflexión del Evangelio a ese tema tan conocido por ti y por mí, por todos nosotros como seres humanos, que es el tema de las tentaciones. En numerosos pasajes, las Sagradas Escrituras, de forma especial el Nuevo Testamento, nos recuerdan que Jesús quiso ser semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Ese deseo de Jesús de hacerse semejante a nosotros en todo incluye las tentaciones, no el pecado, pero sí las tentaciones. Las tentaciones son todas estas tribulaciones y pruebas que nosotros pasamos en nuestra vida, que provienen del demonio, del mundo y de la carne, de los deseos de la carne, y que nos llevan a querer alejarnos de Dios. Pero Jesús nos muestra que con la palabra de Dios, con la presencia de Dios en nuestra vida de forma constante, lo que en nuestra vida espiritual y sacramental ya llamamos la gracia de Dios, y con nuestros ojos y nuestro corazón y nuestra mente fijos en Dios, podemos superar las tentaciones de la misma manera que Él lo hizo. Es inevitable, hermanas y hermanos, que tú y yo caigamos en la tentación. Es inevitable que nosotros seamos tentados. Es inevitable que nosotros seamos probados, no por Dios, porque no es Dios el que nos tienta, sino por el demonio a través de las tentaciones. Pero lo que sí podemos hacer tú y yo, y ese es el ejemplo de Jesús para nosotros, es no sucumbir, es decir, no dejarnos derrotar por la tentación y caer entonces en el pecado. No podemos evitar caer en la tentación, pero sí podemos evitar, con la gracia de Dios, caer en el pecado. Y el ejemplo nos lo pone el mismo Jesús con su propia vida, no solamente con sus enseñanzas, que de hecho nos las va a ofrecer más adelante, sino con el propio ejemplo de su vida. Jesús nos está mostrando que no siempre que somos tentados tenemos que ser débiles y dejarnos arrastrar por la tentación para caer en el pecado. El evento de las tentaciones nos permite descubrir a Jesús como hombre verdadero. Los evangelios, los otros libros del Nuevo Testamento van a ser muy claros en presentarnos a Jesús también como Dios. Pero si hay un evangelio y si hay un acontecimiento dentro de la vida de Jesús que nos permite verlo también como hombre verdadero, es el hecho de que Jesús hubiera sido tentado. No puede el demonio de ninguna manera tentar a Dios.
de tal manera que nosotros no podríamos afirmar que en la divinidad de Cristo, antes de encarnarse en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, hubiera el demonio tenido el atrevimiento de tentar a Jesús, que es Dios, Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, ¿cierto? Es en la humanidad de Cristo donde Él es tentado, y con eso nos muestra Jesús que es tan hombre como tú y como yo, es tan ser humano como tú y como yo, y por eso quiso hacerse semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Las tres tentaciones no solamente son lo físico, lo inmediato, que nosotros podemos descubrir de la manera como el demonio trató de hacer pecar a Jesús en su humanidad. Las tentaciones esconden algo todavía mucho más profundo que brevemente lo vamos a meditar. No sin razón, el evangelista San Mateo nos aclara que Jesús fue tentado de forma especial a través de estas tres tentaciones. Hay un mensaje que tiene que ver con tu vida espiritual, con tu vida moral, con la santificación de tu vida, así también como con la mía. Después de estar Jesús ayunando 40 días y 40 noches, sintió hambre. Nosotros el miércoles de ceniza pasado tuvimos el gozo maravilloso de acompañar a Jesús en el ayuno. El Viernes Santo, con la ayuda de Dios, vamos a tener nuevamente la oportunidad de acompañar a Dios en esa experiencia maravillosa de ayunar, disciplinando nuestro cuerpo, mortificándonos para que nuestra alma se vaya fortaleciendo. Después de 40 días y 40 noches entonces de ese ayuno es cuando Jesús se ve tentado por el demonio, cuando siente hambre. Y el demonio lo que le ofrece es aparentemente algo bueno. Jesús tiene hambre, el demonio quiere aparecérsele como se le apareció a Eva y la tentó con algo bueno, porque las tentaciones siempre van a poner frente a nosotros algo bueno o al menos aparentemente bueno. Jesús es tentado con aquello que en ese momento aparentemente necesita, que es pan, porque tiene hambre. Y el demonio sabe de esa debilidad momentánea de Jesús como hombre que tiene hambre después de tantos días y tantas noches de ayunar, y por eso le dice: si eres tú el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Con esto el demonio está llevando a Jesús a la tentación del consumo. Tanto Jesús como nosotros nos vemos tentados por el demonio a consumir. Estamos en una sociedad en la que de forma desmedida se consume. Se habla de esta sociedad de consumo en la que el demonio, a través de la sociedad, nos pone muchas tentaciones para consumir cosas que no necesitamos en realidad. El demonio nos crea necesidades que nosotros no tenemos en realidad, pero que aparecen en el marketing y en toda esta publicidad que encontramos en comerciales de televisión, en los anuncios que están en las tiendas, en las vallas publicitarias, cuando estamos nosotros conduciendo por alguna calle de nuestros pueblos, etc. Jesús nos está mostrando con su respuesta al demonio que lo tienta: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, que el ser humano en realidad no va a suplir su vacío espiritual, no va a llenar su vacío interior, sino solamente con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. El consumo de bienes y servicios no van a suplir al ser humano, no van a calmar ni a colmar tampoco ese hambre de eternidad que el ser humano tiene. Por eso Jesús nos está diciendo: no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros pedimos en el Padre Nuestro cada día que el Señor nos dé el pan nuestro de cada día. Pero pedir ese pan no significa caer en el pecado de la tentación, en el pecado, del consumo, que nos aleja de la meta que Dios ha puesto para nosotros, cayendo pues en las cosas que el mundo, que la sociedad nos ofrecen, que aparentemente nos ofrecen una felicidad verdadera,
plena y duradera cuando solamente la presencia de Dios a través de su santa palabra y a través del pan vivo que baja del cielo en la Eucaristía, nosotros podemos recibir para saciarnos hasta la eternidad. La segunda tentación en la que el demonio usa las Sagradas Escrituras para tentar a Jesús es la tentación en la que el demonio quiere que Dios se valga de su poder, que Jesús como Dios se valga de su poder para su propio beneficio y que olvide que tiene una misión que ya ha recibido del Padre y que ese poder que Jesús recibió desde toda la eternidad y que se mantiene también para cuando Jesús se encarna en el seno de la Santísima Virgen María, está orientado a que Jesús cumpla la misión que el Padre le encomendó, que es la salvación de todos nosotros. Miren, hermanos, que no todos los que aparecen con la Biblia vienen de parte de Dios. La prueba más clara la tenemos en las tentaciones de Jesús, cuando vemos al demonio con las Sagradas Escrituras, utilizándolas para su propio beneficio. Hay muchos católicos débiles en su fe y muy ignorantes, y no es un insulto, sino que es una descripción del estado intelectual y espiritual de estas personas que tan fácilmente se dejan confundir cuando ven aparecer a un protestante que viene con una Biblia bajo el brazo, y por el hecho de que lleva la Biblia, piensan estas personas débiles en su fe que lo que traen es un mensaje de parte de Dios. Mucho cuidado, porque el primer protestante de la historia apareció 2000 años atrás y es el demonio. Y es el primero que se inventó la estrategia de tomar las Sagradas Escrituras y manipularlas para alejarnos de Dios. Muchos siglos después apareció Martín Lutero y después de él todos estos pastores que se autoproclaman como tal o también se autoproclaman profetas, maestros, discípulos, apóstoles, superintendentes, etcétera. Y como el demonio, traen también la Biblia bajo el brazo y la utilizan no para enseñar la doctrina que proviene de Cristo, sino la doctrina errónea y torcida que los llevará a su propia perdición. Jesús no se deja engañar por más que el demonio viene con las Sagradas Escrituras y las cita para él. Jesús inmediatamente, desde las mismas Sagradas Escrituras, le responde. Por eso el primer apologeta cristiano católico es Jesucristo, porque Jesucristo desde la misma Biblia, desde las Sagradas Escrituras mismas, le responde al demonio protestante que con la Biblia lo quería confundir. A veces nosotros podemos utilizar los talentos y las capacidades que tenemos para nuestro propio beneficio, y eso es caer en la tentación que Jesús rechazó cuando le dijo al demonio: no tentarás al Señor tu Dios. Tus talentos, tus capacidades, tus habilidades, tus conocimientos, lo que tú sabes hacer, Dios te lo dio a ti, no solamente para que lo uses para tu propio beneficio, sino para que lo uses también para el beneficio de los demás. Y la palabra de Dios, tal y como Jesús nos enseña a utilizarla en este pasaje de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, nos permite descubrir que es la fuente de la sabiduría de Dios y de la fortaleza de Dios para que nosotros no caigamos en la tentación. Y finalmente, en la tercera tentación, el demonio está llevando a Jesús a la idolatría. Pero miren qué interesante, porque la idolatría a la que el demonio está llevando a Jesús no es la idolatría al estilo de como la predican todos estos grupitos o secticas que se autoproclaman cristianos y que en realidad no lo son, que consideran que las imágenes de nosotros, los católicos, son los ídolos. Aquí claramente el demonio está mostrándole a Jesús cuáles son los verdaderos ídolos que quiere el demonio que Jesús adore y que por tanto caiga en el pecado de la idolatría. Son las riquezas, es el poder humano, son las cosas materiales que se acumulan en reinos y en riquezas de este mundo. Y eso nos recuerda Lucas 16:13, cuando está diciendo Jesús: ustedes no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y al dinero. Los pastores protestantes no evangelizan si no es para recibir un diezmo. Ellos son los que están sirviéndole al dinero.
Ellos son los idólatras. Ellos son los que han caído en la tentación de adorar las riquezas y los reinos de este mundo, y por eso su ansia, su codicia, su avaricia, su deseo está orientado al dinero. Aquí Jesús nos está diciendo que el verdadero ídolo de este mundo, el verdadero Dios falso, aunque suene redundante o controvertido, el verdadero Dios falso, es decir, el verdadero ídolo de este mundo, es el dinero. Nosotros tenemos que tener claro que solamente adoramos y servimos con nuestra vida a Dios, el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que esta reflexión en torno a las tentaciones de Cristo nos motiven a nosotros a seguir caminando fieles a nuestro Señor, a no dejarnos torcer, a no dejarnos desviar en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros ideales y en nuestras aspiraciones hacia los bienes y las metas de este mundo, sino que tengamos clara la meta que 2 semanas atrás nos estaba recordando el Señor. Ustedes sean santos, porque yo, su Dios, soy santo. Bueno, hermanos, y ahora vamos a gozarnos con este mosaico a María. María, María, eres virgen de veneración, madre de todos los niños, madre de nuestro Señor. Hoy reunidos te invocamos con gran devoción. Escucha nuestra plegaria, escucha hoy nuestra voz. Que viva hoy la alegría, tú estás conmigo. Que viva Virgen María, Madre de Dios. María, María, tú eres mi gran amiga. María, María, conmigo siempre estarás. Conmigo siempre estarás. Conmigo siempre estarás. Mientras recorres la vida, tú nunca sola estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven, ven y camina. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. A María, la hija de Dios Padre, a María, la madre del Señor, a María, la esposa del Espíritu, alabanza, honor y bendición. Nueva Eva desde antefigurada, anunciada y proclamada, la escala de Jacob. De verdad, arca nueva de la alianza, sagrario inmaculado que lleva al Redentor. De verdad, arca nueva de la alianza, sagrario inmaculado que lleva al Redentor. A María, la hija de Dios Padre, a María, la madre del Señor, a María, la esposa del Espíritu, alabanza, honor y bendición. Alabanza, honor y bendición. Alabanza, honor y bendición. Dios te salve, María.
María, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús, amén, Jesús, amén, Jesús, amén, Jesús, amén, Jesús. Sí, recordando a la Santísima Virgen María, que está siempre al lado de Jesús cuando nosotros vivimos nuestra fe, de la misma manera que estuvo siempre al lado de Jesús desde antes de su nacimiento hasta que culminó su misión, aquella que el Padre le encomendó, que era la salvación tuya y mía, la salvación de toda la humanidad. Siempre a su lado estuvo la Santísima Virgen María, y por eso los verdaderos adoradores de Dios veneramos también a la Santísima Virgen María. No la adoramos como tristemente nos calumnian los hermanitos protestantes, la veneramos y con ella adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos entonces a continuar en este tema tan hermoso del Santo Rosario, tema este que nos permite sumergirnos en las Sagradas Escrituras, porque el Santo Rosario, como lo definía San Pablo VI, es la síntesis de todo el Evangelio, y no solamente de todo el Evangelio, sino de todas las Sagradas Escrituras, porque el corazón de las Sagradas Escrituras es el Evangelio, pero todas las Sagradas Escrituras tienen que ver con el Evangelio. Y el Evangelio no solamente es aquel conjunto de escritos que se encuentran en los relatos de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, sino que el Evangelio es Cristo mismo, la buena nueva, la buena noticia. El Evangelio es Cristo, su doctrina, su vida, sus enseñanzas, su persona. Y ya estábamos revisando la estructura del Santo Rosario para contemplar en el desarrollo de cada una de las oraciones del Santo Rosario cómo es que nosotros meditamos precisamente en los relatos evangélicos de las Sagradas Escrituras. Y empezábamos diciendo la semana pasada que los misterios gozosos los celebramos los lunes y sábado, y que hay una serie de pasajes bíblicos que son la base bíblica, la base escriturística de esta oración que la Iglesia universalmente hace, a la que nosotros podemos acceder tan fácilmente, sepamos o no sepamos leer, tengamos o no formación en nuestra fe, podemos valernos del Santo Rosario para este fin. Para aquellos que quieren hacer sus anotaciones sobre todas las citas bíblicas que estamos nosotros desarrollando en esta catequesis, que es para crecer juntos en nuestra Santa Fe Católica, voy rápidamente a repetir las citas bíblicas que podemos nosotros utilizar en la Santa Biblia, valga la redundancia, cuando estamos rezando el Santo Rosario. En los misterios gozosos, primer misterio, la anunciación del Arcángel San Gabriel a María Santísima y la encarnación del Hijo de Dios. El pasaje que tomamos allí es Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Segundo misterio gozoso, la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. El pasaje bíblico es Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 56. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Allí tenemos a Lucas capítulo 2, versículos del 6 al 20. Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de su Santísima Madre. Allí nos ofrece Lucas 2, del 21 al 40, la meditación sobre este misterio. Y finalmente, el quinto misterio gozoso, el hallazgo del niño Jesús en el templo. Tenemos allí a San Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. Pasamos a continuación a los misterios dolorosos, que los rezamos y los meditamos los martes y viernes. El primer misterio doloroso, la oración y agonía de Jesucristo en el huerto de los olivos. Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús atado a la columna.
Mateo capítulo 27, versículos del 24 al 26. Tercer misterio de dolor, la coronación de espinas. Mateo capítulo 27, versículos del 27 al 31. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con la cruz a cuestas. Lucas 23, del 26 al 32. Y finalmente, en los misterios de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuyo evangelio es Lucas capítulo 23, versículos del 33 al 46. Así dábamos por terminada la semana pasada la catequesis en torno a la meditación de los misterios gozosos y dolorosos. Vamos a retomar este tema el día de hoy para desarrollar los misterios luminosos y los misterios gloriosos. Los misterios luminosos los contemplamos los días jueves. Estos misterios son nuevos. Los incluyó el Papa San Juan Pablo II en el Santo Rosario en el año 2002. Los misterios luminosos nos permiten meditar en la vida pública y en los milagros de Jesucristo nuestro Señor. El primer misterio luminoso es entonces el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Y el pasaje del Evangelio lo tomamos de Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Una breve aclaración, a la vez también que nos permite profundizar en el regalo maravilloso del santo bautismo que recibimos nosotros, la mayoría cuando éramos niños, misterio y regalo este que nos acompaña ya por toda nuestra vida y también por la eternidad. Miren que es cuando Jesús sale del agua que se producen los efectos del bautismo. Esa aclaración que nos hacen los evangelistas, no solamente Mateo, sino también Marcos y Lucas, nos permiten ver en primer lugar que el bautismo que recibió Jesús es el bautismo de Juan dentro del agua, pero que una vez que Jesús sale del agua, el bautismo que recibe Jesús es el bautismo que después la iglesia va a administrar a los creyentes por mandato mismo de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo se hacen presentes en el bautismo de Jesús. El Padre para proclamar que Jesús es su Hijo amado en quien Él se complace. El Hijo, Jesucristo mismo, que sale del agua para recibir estos efectos del bautismo. Y el Espíritu Santo que desciende sobre Él en forma de paloma. El bautismo de los hermanitos protestantes que sumergen a las personas dentro del agua sigue siendo el bautismo de Juan, un bautismo que puede servir para el perdón de los pecados, pero que no ofrece la acción de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un bautismo que nos sirve para hacer discípulos, porque Jesús había dicho en Mateo 28, del 18 al 20, que la forma de hacer discípulos era bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando toda la doctrina de Cristo, no solamente por pedacitos, sino toda la doctrina. Segundo misterio luminoso, la autorrevelación del Señor Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea. Y el pasaje que tomamos es el de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué podemos hacer tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba.
Y sigue allí pues el milagro ya en el que el agua deja de hacer agua y se convierte en vino. Y nos dice al final el evangelista que así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron así en él sus discípulos. Pasaje este muy hermoso, muy importante, en el que es protagonista no solamente Jesús, sino también la Santísima Virgen María. Interesante que el evangelista San Juan, que es a la vez el discípulo amado de Jesús, antes de nombrar a Jesús, nombra a María, a la madre de Jesús. Normalmente se cita a las personas más importantes seguidas de las de menos importancia, pero aquí el evangelista lo hace al revés para resaltar el papel de María en este milagro y en lo que va a ser después la fe de la iglesia, porque como la conclusión de este evangelio allá en el versículo 11 nos muestra, es por la señal que realizó Jesús, pero como nos lo muestra el versículo 5, por la intercesión de la Santísima Virgen María, y por la orden que le da a los sirvientes, es que Jesús realiza este milagro. Por eso nosotros no solamente acudimos a Cristo para que interceda por nosotros, sino que acudimos también a María para que interceda por nosotros, como lo hizo ya esta pareja en Caná de Galilea, que teniendo a Cristo y a sus discípulos en la fiesta, no acuden a Jesús, sino que acuden a la Santísima Virgen María. Tercer misterio luminoso: Jesús anuncia el reino de Dios invitando a la conversión. Tenemos allí a Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. El miércoles pasado, miércoles de ceniza, cuando se imponía ese signo de salvación para nosotros que es la cruz trazada con la santa ceniza que se toma de las palmas que se han quemado cuando se presentaron pues el Domingo de Ramos, se nos recordaba precisamente esta invitación de Jesús: conviértanse y crean en la buena nueva. Un mensaje que tenemos los cristianos católicos, los cristianos verdaderos, siempre inscrito en nuestro corazón, porque tratamos siempre de movernos a la conversión, al arrepentimiento, al cambio de vida, y estamos siempre buscando creer en Jesucristo, que es la buena noticia para nuestra salvación. Ojo, no solamente creemos en Cristo, porque hasta los demonios creen en Cristo más que nosotros, como lo dice Santiago 2:19. No solamente creemos en Cristo, también le creemos a Cristo. Cuando Jesús dijo: tomen y coman, que esto es mi cuerpo, nosotros lo creímos y aceptamos desde hace 2000 años y lo seguimos aceptando, que lo que recibimos en la Eucaristía es su santísimo cuerpo. Tomen y beban, que esta es mi sangre. También nosotros nos aferramos a ese testimonio de Jesús porque le creemos también a Jesús y mantenemos entonces viva nuestra fe en la Eucaristía. A ustedes les doy el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. Nosotros también seguimos creyendo esas palabras de Jesús y por eso vamos a la confesión con el sacerdote. No nos confesamos directamente con Dios como si tuviéramos línea directa con Él, enseñanza esta antibíblica, antievangélica de todos estos protestantes que se autoproclaman cristianos, pero que tristemente dejaron de serlo. Cuarto misterio luminoso: la transfiguración del Señor. Para esto tomamos Lucas 9, del 28 al 35. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Allí vemos la maravilla de este acontecimiento en el que Jesús muestra por un instante su divinidad, ante lo cual se quedan los discípulos totalmente atónitos, y dice Pedro a Jesús, siempre Pedro, ¿no? Por eso lo tenemos como primado,
como Papa en nuestra iglesia, porque así lo puso Jesús. Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y escuchamos al final de este pasaje la declaración del Padre de los cielos, que una vez más a Jesucristo, su Hijo, lo reconoce como su Hijo único, su elegido, y nos invita a que lo escuchemos. ¿Por qué ya los cristianos católicos no le ponemos tanta atención al Antiguo Testamento, aunque no lo despreciamos, sino que tomamos de él lo que todavía se sigue aplicando para nosotros? Pero ¿por qué nosotros fijamos más nuestra atención en el Nuevo Testamento? Porque aquí el Padre nos está mandando a escuchar a su Hijo Jesús. No nos está ya mandando el Padre a escuchar a Moisés en el Antiguo Testamento. El Padre nos está mandando a escuchar a su Hijo Jesucristo, que es por quien se estableció entre Dios y los hombres la alianza nueva y eterna. Por eso nosotros los cristianos católicos no dependemos de las prescripciones del Antiguo Testamento, como falsamente y mañosamente lo quieren hacer ver sectas protestantes como los adventistas, por ejemplo, y los testigos de Jehová, y la mayoría de protestantes en relación con el diezmo, por ejemplo, para ganarse ellos esa riqueza material, gloria a Jehová, aleluya, que nos da los dólares. No, nosotros los cristianos verdaderos hacemos caso a lo que nos dice el Padre de los cielos, aquí en Lucas 9:35. Escuchar a Jesús, Él es el centro de nuestra fe. Y finalmente, quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía como expresión sacramental del misterio pascual. Y para eso tenemos muchos pasajes, como 1 Corintios 11, 23 en adelante, los relatos de la institución de la última cena de Marcos y también de Mateo, pero por razón del tiempo vamos a centrarnos solamente en Lucas 22, del 19 al 20. Tomó Jesús luego pan, y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Brevemente, una reflexión en torno a esas palabras tan hermosas de la Eucaristía. Cuando se está hablando en Juan capítulo 6, del versículo 48 en adelante, de Jesucristo, que nos ofrece su carne como verdadera comida y su sangre como verdadera bebida, y que nos manda a tomar y a beber su carne y su sangre para tener vida eterna, suelen los hermanitos protestantes decir que a lo que se refiere Jesús es a la Biblia, a la palabra de Dios, pero se desmiente esa versión protestante en los pasajes de la institución de la Eucaristía de Marcos, de Mateo y de Lucas, cuando claramente, como lo leímos ahorita en Lucas 22, 19, Jesús toma pan, no toma la Biblia. En la versión de los protestantes, no en la Biblia de ellos, porque hasta en la Biblia de ellos, en la manipulada Reina Valera y en la mañosísima edición del Nuevo Mundo, aparece que Jesús tomó pan. Pero como los pastores protestantes lo enseñan, lo que Jesús tomó fue la Biblia. No, la Biblia enseña que lo que Jesús tomó fue pan y dio gracias. Eucharistein, se dice esa expresión de Lucas 22, 19 en griego. Eucharistein, dar gracias, una acción de gracias. Eso es la Eucaristía para nosotros. Eucaristía viene de Eucharistein, que significa dar gracias, lo que hizo Jesús. Y los hermanitos protestantes que todavía afirman que lo de la Eucaristía es un invento de Satanás. No. Satanás es el que los tiene a ellos cegados, ¿cierto? Porque lo que nos dice la Biblia a nosotros y a ellos también, no más que ellos no lo leen, sino que lo escuchan del pastor Lobo. Lucas 22, 19 al 20. Jesús tomó pan, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo. ¿Cómo va a ser la Biblia si la partió? Que se las parta a ellos por mensos y por estar así de ciegos, ¿no? Este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes.
hagan esto en recuerdo mío. Entonces allí claramente nos está mostrando Jesucristo que lo que nos ofrece es su cuerpo, no pan, menos la Biblia, su cuerpo. Y da la orden de la que procede después la orden sacerdotal o el orden sacerdotal, que es el ministerio sacramental a través del cual Jesús instituye a quienes somos, por gracia suya, por gracia de Dios, los ministros de la nueva alianza, quienes vamos a ejercer in persona Christi, el sacrificio de Cristo sobre el altar, cuando dice Jesús, hagan esto en recuerdo mío. Y ese recuerdo es en griego anamnesis, que no es recordar o tener así como el recuerdito romántico y tierno de lo que pasó hace mucho tiempo, no. En griego anamnesis es conmemoración, es decir, volver a revivir lo que ya se vivió. Es perpetuarlo en el tiempo, no solamente a través del recuerdo mental o intelectual, sino a través del celebrar eso que se está recordando como una verdadera conmemoración, es decir, volver a extender, volver a traer en el tiempo y perpetuar en el tiempo lo que ya Jesucristo mismo celebró. Eso es anamnesis, eso es la Eucaristía, es la conmemoración, la actualización, el volver a vivir en el aquí y en el ahora, la última cena que Jesús celebró con sus apóstoles cuando por primera vez les dio su cuerpo y su sangre para entregarse en el santo sacramento de la Eucaristía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Los protestantes cantan, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder para liberar, pero no la aceptan en la Eucaristía. Yo no sé cómo se la toman o cómo la aceptan, si en la Eucaristía, que es en donde Cristo nos la ofreció, ellos la rechazan y la desprecian. Así terminamos entonces los misterios luminosos y entramos a los misterios últimos, los cuartos, la cuarta serie de misterios en la Biblia y en el Santo Rosario, que son los misterios de gloria. Estos misterios los rezamos los miércoles y domingo. Con los misterios gloriosos meditamos en la glorificación de nuestro Señor Jesucristo a través de su triunfante resurrección y ascensión. También en el nacimiento de la Iglesia, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la Virgen María y los apóstoles, y la glorificación de nuestra Santísima Madre. El primer misterio glorioso es la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan su relato de la resurrección. Aquí vamos a tomar nosotros Mateo 28, del 1 al 10, pero ustedes pueden meditar también en la resurrección, meditando en lo que nos ofrecen Marcos, Lucas y Juan. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo, y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se aferraron a sus pies y le adoraron. Allí queda claro entonces cómo Jesucristo sí es Dios. Los mormones y los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo y cambian en sus versiones mañosísimas de la edición del Nuevo Mundo todos los pasajes que ellos encuentran en los que se afirma desde las Sagradas Escrituras la divinidad de Cristo. Pues aquí hay uno más para que lo cambien pues ustedes en su Biblia, testigos de Jehová mañosos, porque las mujeres cuando ven a Cristo le adoran. Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Lucas 24, del 50 al 53.
Jesús los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Tercer misterio glorioso: la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles. El pasaje de Hechos 2, del 1 al 11, nos ofrece el relato de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. Pero como las 70,000 sectas protestantes que existen afirman, basadas en Hechos 2, del 1 al 11, que son ellas la iglesia que nació en Pentecostés, vamos a tomar no solamente el pasaje de Hechos 2, del 1 al 11, para narrar la venida del Espíritu Santo, sino que vamos a aclarar también con Hechos 1, del 12 al 14, cuál era la iglesia que estaba ya a la espera de recibir al Espíritu Santo antes que todas estas 70,000 sectas protestantes anticristianas aparecieran. Hechos 1, del 12 al 14. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Esto es después del relato de San Mateo, de San Lucas, perdón, que nos habla de la ascensión. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, está allí primero Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Todas las sectas protestantes afirman que nacieron en Pentecostés, pero ninguna de las sectas protestantes tiene a Pedro, tiene a todos los discípulos unidos en oración con un mismo espíritu, y ninguna de ellas tiene tampoco a la Santísima Virgen María. Solamente la Iglesia Católica, desde Cristo, cuando la fundó, tiene a Pedro, tiene la unidad de una sola fe, de todos los apóstoles reunidos en oración y con un mismo espíritu, y está allí presente con ellos la Madre de Jesús, la Madre Santísima, nuestra Santísima Madre. Y ahora sí pasamos a Hechos 2, del 1 al 11, que por razón del tiempo no lo vamos a leer todo, pero encontramos allí cómo al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Cuál es la única y verdadera iglesia pentecostal? La iglesia cristiana católica. ¿Cuál es la única y verdadera iglesia que está presente desde Cristo y que recibió al Espíritu Santo verdaderamente? La iglesia cristiana católica. Cuarto misterio glorioso: la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Este es uno de los misterios y de las verdades bíblicas que más atacan, rechazan y desprecian los anticristianos, los protestantes. Y para eso entonces hay dos pasajes fundamentales para entender que efectivamente la Santísima Virgen María sí fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Ascensión de Cristo y asunción de la Santísima Virgen María son dos cosas diferentes. Jesús asciende al cielo porque es Dios. María es asunta al cielo, es decir, es llevada al cielo porque ella en sí misma como ser humano no tiene poder, pero es por el poder de Jesucristo, su Hijo, así también como del Padre y del Espíritu Santo, que ella es privada de la corrupción del sepulcro y es entonces llevada ella a través del poder del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cuerpo y alma al cielo. Hay dos pasajes fundamentales para entender el misterio y el dogma también de la asunción de la Santísima Virgen María. El primero es el Salmo 15, versículos del 9 al 11, que dice así: Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. ¿Dónde está sentada la Santísima Virgen María? A la derecha del Rey, a la derecha del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ese pasaje es una profecía que habla de la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo, porque su cuerpo no se quedó en el sepulcro para que se corrompiera. Ella estaba tranquila y su carne descansaba serena, porque el Señor no iba a dejar que esa carne purísima que le dio carne al Hijo de Dios se fuera a corromper en el sepulcro. Eso solamente lo creemos los verdaderos cristianos. Los hijos de la serpiente se tiran al piso y se revuelcan de coraje con el odio que les siembra Satanás cuando hablan o cuando escuchan al menos hablar de este pasaje tan importante. Y vemos a la Santísima Virgen María ya en el cielo, no solamente en su alma, sino también en su cuerpo, a través de Apocalipsis 12, del 13 al 17, que nos cuenta lo siguiente. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Adivinen quién es, la Virgen María. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa figura literaria tan hermosa de San Juan que nos cuenta que la Virgen María, ¿cómo sabemos que la Virgen María? Nos lo va a decir el pasaje más adelante cuando dice que la Santísima Virgen María fue la que le dio el Hijo a Dios, el que va a reinar con cetro de hierro para siempre. La Virgen María recibió las 2 alas del águila grande, esa figura literaria que entendían muy bien los cristianos primitivos, San Juan y el resto de cristianos primitivos, católicos, no protestantes, señala a la Virgen María elevándose a la altura más alta a la que ninguna persona se puede elevar, similar a lo que hace el águila, que vuela más alto que cualquier otra ave y tiene 2 alas. Una representa el cuerpo de María y otro representa el alma de María. Ambos son llevados a la altura más alta a la que ningún ser humano pueda llegar, al cielo en cuerpo y alma. ¡Ay, qué hermosura! ¿Cierto que sí? Bueno, quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen María como reina y madre de todo lo creado. Y tomamos nuevamente allí para meditar en este pasaje maravilloso de nuestra fe, Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 2 y después del 5 al 6. Aquí se nos va a aclarar cuál es esa mujer a la que se le dieron las alas del águila grande para que se elevara más alto que cualquier otra ave. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esa corona que recibe la Santísima Virgen María es la que nos permite verla a ella como reina universal de toda la creación, porque su Hijo es Rey universal de toda la creación y ella es la madre del que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella está encinta, está embarazada y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. La mujer dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para allí ser alimentada 1260 días. No solamente está Jesucristo en el cielo, sino que a su lado, así como lo estuvo durante su vida terrena, está también la Santísima Virgen María en cuerpo y alma. La meta de nosotros es llegar a contemplar la eternidad, a gozar de la presencia de Dios por toda la eternidad, no solamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino también con nuestra Madre Santísima y con todos aquellos que como verdaderos cristianos cumplieron la voluntad de Dios y acogieron con mucho cariño y amor de hijos a aquella que es la madre de nuestra cabeza y que es también la madre de nosotros, que somos el cuerpo de Jesucristo, la iglesia verdadera que Jesús fundó. Que a ustedes, mis hermanas y hermanos, en este tiempo de Cuaresma, los siga bendiciendo Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz semana y feliz tiempo de la Cuaresma. Ven con
con nosotros al caminar. Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.